Básicamente los lineamientos que se siguen en el sanatorio son los que propone el Ministerio de Salud de la Nación y también de la provincia de Santa Fe. Hubo muchos cambios y los cambios son diarios. En primera instancia iba a ser todo derivado de los efectores públicos. Hoy por hoy los protocolos han cambiado y cada institución tiene que hacerse cargo con su propio protocolo interno de detección de casos y toma de muestras y derivación de esas muestras. Básicamente lo que hay que detectar son los casos sospechosos, porque digamos se divide en tres casos: el caso sospechoso, el caso probable y el caso confirmado. En el sanatorio, tanto en este como a nivel hospitalario y demás, lo que hay que tener en cuenta es cuál es un caso sospechoso. El caso sospechoso, para la redundancia, es aquel que tiene fiebre mayor de 38 grados, odinofagia, que es dolor de garganta, y síntomas respiratorios altos. Obviamente combinado con haber estado de viaje por Europa o Estados Unidos o Asia hace 14 días o 20 días. Fuera de ese espectro hay que considerar un síndrome gripal o un trastorno de una faringitis, nada que ver con lo que es un coronavirus. Por eso hay que tener también el nivel de alarma, digamos, estar tranquilo en algún punto, moderado, sí. De hecho, no hubo ningún caso hasta el momento en Villa Constitución. Con esto no quiero decir de que no vaya a haber casos. Esto, si vos te fijás a nivel mundial, lo que fue tanto Asia como Estados Unidos o Italia, bueno, ha habido múltiples casos y eso tienen niveles de alarma mucho más eficientes que los que tenemos en nuestro país, que es algo que es evidente, y sin embargo se le ha escapado de las manos y no han podido manejar la epidemia. ¿Hubo sospechas de que pudiera haber llegado esta enfermedad a la ciudad? Hubo un caso que se contó, un paciente que se derivó pensando de que tenía un cuadro compatible con un coronavirus, pero en absoluto no fue real, se descartó en absoluto, sí. Bueno, obviamente hay un mayor riesgo en las personas que tienen más de 60 años. En la persona que tiene mayor de 60 años el riesgo es importante, tanto la edad como las comorbilidades. No es lo mismo un paciente, si se quiere, sano, joven, que un paciente diabético, hipertenso, con un trastorno de alguna coronariopatía, no sé si te dije obeso, y obviamente dañoso. Ahí es digamos, una franja etaria complicada. Fíjate que en Italia mató creo que 168 pacientes añosos en un día. O sea, bueno, desde espacios gubernamentales se ha tomado la decisión de evitar lo que hace aglomeración de público. ¿La atención a la gente en el sanatorio va a seguir de manera normal? La atención obviamente que es de manera normal. Lo que indica la Organización Mundial de la Salud es que por cada caso sospechoso debería recibir internación. El tema es que es una cosa, digamos, bastante relativa. Primero porque no tenemos ni en la ciudad ni en el país la capacidad de afrontar semejante cuadro, porque supongamos que esto empiecen a haber casos numerosos. No tenés la capacidad edilicia de infraestructura para poder abarcar esos casos, así que hay que tomarlo con cautela e ir viendo. Sí, obviamente, va a recibir internación el paciente que se detecta como un caso sospechoso de coronavirus y que tenga comorbilidades de las que te nombré, paciente obeso, hipertenso, diabético, o que tenga un síndrome respiratorio agudo en el cual requiera obviamente internación. Eso ni hablar. ¿La cuarentena cuándo se diagnostica? La cuarentena es, digamos, un paciente que estuvo en contacto con un familiar o con alguien que haya tenido un caso confirmado de coronavirus. Obviamente ese paciente tiene que permanecer con barbijo y aislado en su casa y obviamente con lo que se llama la vigilancia epidemiológica para ir viendo, ir constatando mediante vía telefónica cómo va el curso evolutivo de esa enfermedad. Como te dije, en algunos casos pasa a ser una fiebre leve con un dolor de garganta o una odinofagia y nada más, y en otros casos puede ser fatal. Bueno, por supuesto el mensaje es de tranquilidad y de prudencia a toda la comunidad. Sin duda, quiero aclarar que es un virus
que es, digamos, de clima invernal o frío. Gracias a Dios estamos nosotros aún en verano saliendo del mismo, así que, digamos, eso es bueno. Obviamente no sé cómo se va a comportar para lo que sea junio, julio, veremos cómo se va suscitando, porque esto la verdad que es día a día. Para cerrar, ¿cuáles son las principales recomendaciones en el día a día? El lavado de manos, bueno, básicamente lo que está en internet o circulando por todos lados. Es muy importante el lavado de manos, eso ni hablar. Y bueno, si hay casos sospechosos, obviamente el aislamiento y lo que es a nivel sanitario, obviamente, barbijos, guantes, protección ocular y bueno, básicamente eso.